Lección 6 para el 11 de agosto del 2012. Amigos para siempre. Basada en 1 Tesalonicenses 2:13 al 3:13. Capítulo. Para memorizar 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El versículo de memoria. El gran deseo de Pablo de ver estos hombres y mujeres allí vivos, transformados y rescatados por Cristo. El pensamiento clave afirma dos razones por las cuales Pablo alaba a los tesalonicenses. Primero, por las cosas buenas que ve en ella, dice el pensamiento clave. Y segundo, para animarlos en medio de la persecución que enfrentan. Dice la introducción, en estos pasajes vemos que Pablo consideraba a los tesalonicenses, ¿cómo los consideraba? Más que como amigos que como feligreses. Los consideraba más como amigos que como feligreses. Ese concepto lo vamos a desarrollar en la selección. Hay un vínculo profundo y emocional entre Pablo y esta gente. Y él reforzaba en sus mentes el amor que le tenía. Aunque sus palabras son sinceras, también los ayudarían a prepararse para las críticas que seguirían. ¿Cuál es el tema subyacente en esto que vamos a estudiar por parte de Pablo? Pablo comienza y termina esta sección con una oración. El tema subyacente es el deseo de Pablo de que los tesalonicenses, oigan, sean irreprensibles en santidad, como dice 1 Tesalonicenses 3:13, también 1 Tesalonicenses 2:19-20, en ocasión de la segunda venida de Jesús. El tema subyacente, ¿cuál era? Que los tesalonicenses sean irreprensibles en santidad en ocasión de la segunda venida de Jesús. La amistad con ellos era más profunda que una amistad terrenal. Esto es interesantísimo. Iba más allá del tiempo y de la historia. Pablo deseaba pasar la eternidad con los creyentes de Tesalónica. Reflexión, ¿verdad? Deseamos nosotros pasar la eternidad con nuestros hermanos de nuestras congregaciones. Más que hermanos con nuestros amigos de nuestras congregaciones. Esto impulsaba su gran preocupación en toda la carta, por sus creencias y su conducta. Como él quería verlos en el cielo, él se gozaba en cuando Cristo viniese, estos hermanos estuvieran allí, salvos. Y allí su gran preocupación, termina la introducción, por sus creencias y su conducta. Pablo amaba a esta gente y quería que estuvieran listas para el regreso de Cristo Jesús. Tremenda motivación y deseo, ¿verdad? Como veíamos la lección de la otra semana. Lo que motivaba a Pablo era agradar a Dios y prácticamente servir con cariño, con amor a estos hermanos. El ejemplo de Judea, domingo 6 de agosto. 1 Tesalonicenses 2:13 al 16. Aparentemente, cuando comienza el versículo 13, como si rompe con el hilo lo que se viene comentando. Sin embargo, no es así. Dice, con el versículo 14, Pablo vuelve al tema de la imitación. La persecución en Tesalónica era el eco de una persecución anterior en Judea. Algunos judíos persiguieron allí a los cristianos judíos, mientras los gentiles y los vecinos judíos, ahí en Tesalónica, juntos, persiguieron a los creyentes de Tesalónica. ¿Qué tipo de creyentes? Mayormente, esos creyentes eran en Tesalónica cristianos de origen gentil. Aquí Pablo muestra que esa persecución está ligada a una idea más amplia. Los que siguen a Cristo enfrentarán oposición, incluso persecución. En el versículo 14 al 16 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses hay un mensaje y hay algo que no debería enseñar ese mensaje.
podemos leer un poquito el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Ustedes son iguales a las imitan, están siguiendo el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Son parte de la iglesia de Dios, como las que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que en Judea padecieron de los judíos. O sea que nosotros los judíos allá en Judea nos persiguieron, ¿verdad? Y mataron a Jesús, pero ustedes también están pasando por la misma tribulación. De que no solamente los judíos que se fueron para allá para Tesalónica, sino que la misma gente de Tesalónica se están uniendo para perseguirlos a ustedes. Pero esa es la iglesia de Dios, le dice Pablo. El cuidado que hay que tener con esto, que la lección hace un paréntesis allí, podríamos decir. Aquí Pablo revela su sentimiento acerca de un grupo específico de judíos, no son todos los judíos, es el cuidado, que lo siguieron de lugar en lugar sembrando discordia y oposición. Pasajes en la Biblia como este, también Mateo 23, 29 a 38, han sido distorsionados para justificar la persecución de los judíos. Pero esta clase de aplicación universal va más allá de la intención de Pablo aquí. Cuando habla de judíos, ¿verdad? Hablando de la de Judea, ya vamos a leerlo aquí ahorita. Él habla acerca de las autoridades de Judea. La palabra traducida como judíos puede también traducirse como de Judea. 1 Tesalonicenses 2:14. Que habían colaborado con los romanos en la muerte de Jesús y obstruían la predicación donde quiera que pudieran. Aquí Pablo parece repetir como un eco lo que Jesús ya había dicho acerca de los que trataban de matarlo. Entonces Pablo le hace ver a ellos, ¿verdad? La persecución que sufrieron en Judea también la están sufriendo ellos en Tesalónica. Es parte de ser de la iglesia de Dios. Pero que quedar claro aquí, cada persona en la tierra es un alma porque en Cristo murió. El prejuicio contra grupos enteros de personas no es apropiado entre quienes viven a los pies de la cruz. Tomar estos versículos, que los judíos nos persiguieron, que los judíos mataron judíos y meterlos a toditos ellos, no es correcto. Un grupo particular que se unió con la política de Roma, con el imperio romano, los políticos con los religiosos, lo mismo que va a pasar en Apocalipsis 13, que hoy se está preparando. Muchos cristianos están haciendo política. Esa mezcla de política con religión fue la que llevó a la muerte a Cristo Jesús. Esa mezcla política y religión fue la que corrompió a la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia, esa mezcla de política y religión fue la siguiente iglesia después de la de Pérgamo, cuando se establece la supremacía papal, es la que también corrompió a la iglesia de Tiatira. Y para el tiempo del fin, escatológicamente hablando, Apocalipsis 17 es más claro junto con el 13, esa mezcla de lo político con lo religioso es lo que va a tratar de gobernar al mundo. Es la última trampa del demonio para establecer un orden mundial, con un día de reposo mundial y con pautas religiosas mundiales. Bueno, aquí Pablo está diciendo, ¿verdad?, que fue un grupo. No podemos meter a todos los judíos. De los judíos se espera un gran reavivamiento ya en la parte final de la historia de esta tierra. De ellos mismos va a salir una simiente. Cuando decimos simiente me estoy refiriendo a un remanente que va a entender que era necesario que viniese primero el Mesías sufriente para estar preparado para recibir al Mesías glorioso. El mensaje de Zacarías, capítulo 12, 10, que habla del Mesías sufriente, que era necesario que viniese. Capítulo 12, 13 de Zacarías también habla algo parecido, desde el 1, te lo revisa completo. Primero el Mesías sufriente, para que apareciera el Mesías glorioso, el Rey de Reyes. Esos judíos, va a haber un grupo de judíos allí de esa zona del Oriente, del Medio Oriente, que va a recibir a Jesús, que lo va a conocer, aceptar como el judío, el Mesías sufriente, que muere por sus pecados, y va a aceptar que necesita que venga en gloria ese Mesías como nosotros lo estamos esperando. Así que no podemos generalizar
como hacen unos sectores políticos, religiosos, como el presidente de Irán, pues, que le pasa por la cabeza borrar del mapa a Israel. Ahí no hace distinción, toditos son enemigos, todos son malos. Ningún cristiano puede verse involucrado en esto, ni está pensando en estas cosas, salvo que esté ya penetrado, infiltrado por la corriente política diabólica que el diablo quiere introducir en los miembros de la iglesia. La esperanza y el gozo de Pablo, lunes 6 de agosto, basada en 1 Tesalonicenses 2, 17 al 20. En los 14 versículos que van de 1 Tesalonicenses 2.17 al 3.10, Pablo ofrece un informe cronológico de su separación de los creyentes de Tesalónica. El tema de la amistad es importantísimo, corre en todo el pasaje. Los tesalonicenses no eran solo los feligreses de Pablo, que ahora leíamos en la introducción, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran? Eran sus amigos. El pasaje entero late con profunda emoción. Pablo quiere que sus consejos y las críticas, es la palabra crítica, observaciones a corregir, a veces a la gente no le gusta oír esta palabra crítica, y las críticas que le hace a la iglesia, como las que aparecen en 1 Tesalonicenses 4:5, se vean a la luz de su amor y de su preocupación por ellos. Y por este amor, él ha ganado el derecho de hacer las críticas, de aconsejar a esa iglesia. Una crítica, un consejo es mejor recibido cuando está basado en el amor. En 1 Tesalonicenses 2:17 al 20, ¿qué dice Pablo aquí? Que es muy relevante para nosotros hoy. Es importante esta reflexión. Hay mucha enseñanza en esta parte de la lección. En la esperanza y el gozo de Pablo, lunes 6 de agosto. El verbo principal del versículo 17 se basa en el concepto de quedar huérfanos. Voy a leer el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, le dice Pablo a los hermanos tesalonicenses en esta carta, separados de vista, pero no de corazón. Pero nosotros, hermanos, repito, separados de vosotros, esa palabra separado, ya la vamos a analizar, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, muchas veces, he querido ir, pero Satanás nos estorbó. Dice, el verbo principal del versículo 17 se basa en el concepto de quedar huérfano. Cuando Pablo es forzado a irse a Tesalónica, ¿se acuerdan? Hechos 17, tuvo que salir a Berea. Repentinamente, él siente la pérdida de la relación tan profundamente. El separarse de Tesalónica se compara como si sus padres acabasen de morir. Como si sus padres acabasen de morir. Imagínense el impacto de perder a los padres de uno. Bueno, la separación de Pablo de Tesalónica fue como si se hubiera separado de sus padres que acabasen de morir. O sea, hay que ver la magnitud de lo que significa amar a unos amigos que son nuestros hermanos. La experiencia, hermano, cuánto tenemos que orar a Dios. Él quiere visitarlos porque los extraña. Están ausentes en persona, pero no en su corazón. En su corazón ahí están vivitos. Él culpa de esta demora a Satanás. Y sus palabras aquí muestran la realidad del gran conflicto. Quise una y otra vez ir, pero Satanás lo impidió. No tanto es la falta de dinero, no tanto es falta de compañerismo, no tanto es que una situación que pasó detrás de todas las circunstancias. El demonio no quería y me ha impedido que los visite. Pero aquí los tengo en el corazón, dice el apóstol Pablo. Estamos separados de vista. Esto es como si hubiera perdido a mis padres. Ustedes me hacen mucha falta, los quiero, los aprecio. Son queridos, como decía el capítulo 2 de Tesalonicenses. El anhelo de Pablo, dice la lección del día lunes, para los creyentes tesalonicenses, es más que una relación diaria. Es más que un día a día. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Es más. Tiene su centro en el tiempo del fin. O sea, el anhelo de Pablo para con ellos apunta al tiempo del fin.
Pablo espera gloriarse ante Jesús después de la segunda venida. Ellos son la validación de su ministerio por Cristo, su gozo y su jactancia escatológica. Pablo desea que haya evidencia que en su vida ha producido una diferencia en la vida de los otros. Pablo anhela y por eso espera la segunda venida de Cristo, verlos a ellos en ocasión de la segunda venida de Cristo, que después de la segunda venida de Cristo, verlos a estos hermanos tesalónicas allá en el reino de los cielos, es encontrar que no fue en vano este batallar aquí en la tierra, es encontrar la justificación a que su trabajo no fue en vano, es la validación de su ministerio aquí en la tierra. Por eso repito, el anhelo de Pablo por los creyentes de Tesalónica tiene su centro en el tiempo del fin. Pablo espera gloriarse ante Jesús después de la segunda venida, sentirse feliz, gloriarse de ver a otros también en el reino de los cielos después de la segunda venida, ver el fruto de su trabajo por medio del Espíritu Santo, estos hermanos que hayan alcanzado el reino de los cielos. Nuestra existencia, dice la parte aquí del lunes, aquí es solo una neblina, Santiago 4:14, pero tiene consecuencias eternas. La prioridad de Pablo está en lo que es eterno, en lo que es de importancia y de valor duradero. Lección del día martes, la visita sustitutiva de Timoteo. Siguiendo en este profundo arraigo de corazón a corazón que este apóstol sentía hacia su iglesia allá en Tesalonicense, un poquito más profundo, cuánto los quería, ¿verdad? Cuánto se demuestra que más que como feligreses, más que como un número de hermanos que están en un libro de iglesia, más que hermano, eran sus grandes, apreciados, queridos y profundamente, bueno, como dice el primera Tesalonicenses capítulo 8, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ustedes los quiero demasiado. Me separé de ustedes por causas ajenas a mi voluntad, por esta persecución horrible, pero sentí como si hubiera perdido a mis padres cuando me separé de ustedes. Cuánto los tengo en mi corazón. Y he querido una y otra vez estar con ustedes, pero no he podido estar con ustedes. Entonces mira lo que viene ahora en el día martes, el capítulo 3 del 1 al 5. Dice la lección: ¿en qué contexto más amplio ve Pablo los sufrimientos de los tesalonicenses y de sí mismo? En el contexto del fin. Todas las tribulaciones y las enmarcas, la iglesia tiene que pasar por esto. Eso es lo que nos espera. Para eso hemos sido puestos, para tribulación. Ya lo vamos a leer. Pablo estaba tan angustiado acerca de su ausencia de Tesalónica que decidió poner a un lado el compañerismo de Timoteo en Atenas para obtener noticias de primera mano de la situación de ellos. Su profundo anhelo por ello lo llevaba a preferir pasar sin Timoteo antes que sin noticias de cómo les va a los tesalonicenses. Prefirió quedarse solo en Atenas. No, Timoteo andaba para allá, yo que vaya para allá para los Tesalónica, porque yo tengo que saber qué está pasando con ellos. Yo sé que ellos están pasando persecución. Déjeme solo, váyase. Prefiero estar solo, pero que yo anhelo que me traiga las noticias de qué le pasa a mis hermanitos, a mis grandes amigos, a los que son muy queridos por nosotros. Mire cómo lo dice el texto bíblico. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, por lo cual no pudiendo, miren la palabra, soportarlo más, qué bonito, ¿verdad? Por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. No me quedaré solo. Vaya Timoteo, búsqueme la información, qué está pasando con mis amigos, mis hermanos de Tesalónica. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Entonces mira ahí cómo le crea como una base para que a Timoteo lo acepten como si fuera el mismo Pablo. Timoteo, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar, ahí le envío a Timoteo, pues que es como yo mismo allí, pues,
para que los confirme y los exhorte respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. El apóstol está preocupado porque alguien puede inquietarse, ya lo vamos a leer al final de la lección, de que alguno se ha movido y se ha tentado y el diablo puede echar a perder la obra. Le envíe rápido a Timoteo a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones. Hay tribulación allí en la iglesia, hay sufrimiento porque hay persecución y Pablo se siente allí inmerso, como si tuviera en cuerpo allí y quisiera estar allí para tranquilo, adelante. Yo también he pasado por eso una y otra vez, como no puede estar tranquilo y dice, anda, vete Timoteo, rápido para allá, porque yo deseo que me traigas noticias de cómo está la situación allá. Pues interesante, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por eso envía a Timoteo, nuestro hermano, servidor en Dios, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. No se desanimen, para esto estamos puestos, para recibir persecución por causa del Evangelio. Así que Timoteo, vaya, infórmenme. La visita sustitutiva de Timoteo, ¿verdad? El apóstol Pablo no pudo ir, envió a Timoteo. Como la misión de Timoteo es ser un sustituto o representante de Pablo, el apóstol hace lo mejor que puede para aumentar la autoridad de Timoteo. Estoy leyendo el folleto de la parte del día martes. Pablo sabe que la misión será difícil y hace lo mejor que puede con el fin de abrirle camino para que Timoteo sea recibido como si Pablo mismo fuera a ello. Los versículos 3 y 4 nos dan una idea de lo que Pablo les había dicho. Los exhortaría, los confirmaría en la fe, para que aguantaran la persecución. La palabra específica elegida para describir su sufrimiento es típica. De los pasajes del tiempo del fin, tales como Mateo 24, 9 al 22. La aflicción no es una sorpresa. Todos hemos sido advertidos de ello. El sufrimiento cristiano recuerda los eventos del fin, durante los cuales los verdaderos seguidores de Cristo afrontarán persecución. Apocalipsis 13, 14, 17. Cuando el sufrimiento realmente llega, deberíamos verlo como el cumplimiento de una profecía. Interesante. Y un estímulo en vez de un desánimo. Oiga esto, hermano. El propósito de la profecía no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Entonces, ¿cuál es el propósito? Proveer una sólida seguridad en medio de los desafíos que afrontamos cada día. Entonces el propósito de la profecía no es curioso a ver qué va a pasar en el futuro. Más que eso es consolidarnos, que cuando ese futuro ya sabemos muchas de las cosas que van a ocurrir, cuando estén ocurriendo, la profecía nos da la certeza de que Dios lo que dice lo cumple. Sus promesas están allí comprometidas. La profecía es exacta y cada vez que se cumple nos da certeza de que Dios nos guía y está guiando este mundo. Entonces pudiéramos decir, ¿verdad? Los dos grandes propósitos de la visita de Timoteo: fortalecer, animarlos en la tribulación y verificar, ¿verdad?, esos ataques que el diablo pudiera estar haciendo en ellos. El resultado de la visita de Timoteo, 1 Tesalonicenses 13 al 10. Lea 1 Tesalonicenses 6, 13 al 8. Timoteo fue enviado a animar a los tesalonicenses. ¿Qué aspecto del informe de Timoteo le produjo gozo y ánimo a Pablo? Es decir, ¿qué vio Timoteo en los tesalonicenses que Pablo pensó que era muy bueno? Bueno, lo llenó de gozo su fe, su amor de los tesalonicenses. Le agradaba a Pablo el recuerdo con cariño que tenían de él. Y en medios de necesidades y de aflicción, la fe de esos hermanos de Tesalónica, como dice el versículo 7, les fortalecía al apóstol. Mire cómo dice: mandó a Timoteo, anda, busca, yo no soporto más estar aquí sin saber de mis amigos que están allá, de mis hermanos, de mis amigos, más que amigos, más que hermano, amigo. Anda, Timoteo, no soporto más, dice el capítulo 3, versículo 1 del 1 Tesalonicense. Y enviamos a Timoteo, un varón de Dios, un colaborador de Dios, confíen en él, es como si yo fuera yo mismo, ese versículo 2, versículo 3.
y la finalidad es que nadie se inquiete, ¿verdad? Yo quiero transmitirle a través de Timoteo, que es como si fuera yo mismo, ¿verdad? Que no se inquieten por esas tribulaciones que están pasando, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulación, como les ha acontecido y sabéis, dice el apóstol Pablo. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, otra vez mi la palabra, ¿ves?, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. El apóstol veía, ¿verdad?, temblaba, vamos a decirlo así, se asombraba, no podía soportar la idea de que el diablo lo hubiera tentado y lo hubiera hecho caer, porque pareciese entonces que el trabajo que se hizo fue en vano. Tremenda preocupación. Anda, eso yo lo transmíteselo a Timoteo, le está diciendo el apóstol a Timoteo, ¿verdad? Me preocupa, ¿verdad? Cómo pasan por la tribulación. Me preocupa que existe un diablo que los puede hacer caer. Y son mis amigos. Yo quiero que ellos estén limpios y puros cuando regrese Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra. Que sean irreprensibles. Bueno, hermano mío, cuando Timoteo trae el informe, dice la palabra, versículo 6, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, como miren, Pablo llamó buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Timoteo le dijo, no, esa gente tan fuerte en la fe y en amor. Y Pablo, mira, eso desean, te recuerdan, pero con un gran cariño, y desean verte, así también como nosotros queremos verlo. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El Pablo, enterarse de que estaban ahí fortalecidos, eso los consoló a él también. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mire esa expresión. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. 3:8, Primera Tesalonicenses. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea que la vida dependía de la firmeza de ellos en el Señor. Bueno, cuán compenetrado, cuán estrecho era el lazo de este pastor llamado Pablo con su feligresía. La razón de vivir era la vida espiritual de sus amigos más que hermanos. La razón de sentirse, de gloriarse, de estar esperanzado y firmes en la fe, es que estos hermanos estuvieran candelosos, estuvieran llenos del gozo, a pesar de la tribulación que tuvieran que estar pasando. Cuánto un pastor quiere a su iglesia, cuánto usted, hermano, y yo, hermano, queremos a nuestra iglesia, a nuestro hermano, que más que hermano, como Pablo, debiera ser nuestro amigo, aquí en la tierra y en la eternidad. El propósito de Pablo no era en el del día a día, cómo está, cómo te va, cómo está la cosa, cómo está el trabajo. Todo eso es válido, pero él apuntaba a ver ese hermano que era su gran amigo, que era como parte de una familia, verlo irreprensible, santo y puro en el momento de la segunda venida de Cristo. Por lo cual, dice el versículo 9, ¿qué acción de gracia, qué oración podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué aprendemos acerca de la vida de oración de Pablo? 1 Tesalonicenses 3:9-10, el último versículo que acabo de leer. La ausencia de palabras, como siempre y constantemente, sugiere que había algo nuevo en el gozo y la gratitud de Pablo. Aquí, más allá del gozo y la gratitud constante que él siempre sentía cuando oraba por los tesalonicenses, el gozo y la gratitud en 1 Tesalonicenses 3:9-10 es una reacción inmediata a las noticias de Timoteo.
recibir que a pesar de toda la convulsión, persecución, tribulación, estos hermanos estaban fuertes en fe, en amor, mantenían allí. Eso le producía al apóstol Pablo una respuesta, ¿verdad? Orando, por lo cual qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y cumplamos lo que falta a vuestra fe. O sea, no tiene palabras pues para agradecer a Dios como Dios ha trabajado. ¿Qué le faltaba en su fe? Primera Tesalonicenses 3:10. El texto mismo no lo dice. Como podemos ver más tarde, la preocupación de Pablo por su fe era más práctica que teológica. Los capítulos 4 y 5 indican que necesitaban poner su práctica en línea con sus creencias. Pablo sabía que aún le faltaba, ¿ves? Por eso habla, dice, ¿verdad? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Versículo 10, primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Pero eso que le faltaba, eso, como dice aquí el folleto, ¿verdad? Del día miércoles, los versículos 4 y 5 que vamos a estudiar, indican que necesitaban poner su práctica en línea con su creencia. Que lo que practicaban consideran con su creencia. Eso era lo que todavía faltaba en su crecimiento espiritual. Sin embargo, eso no borraba, eso no quitaba el amor, eso no quitaba el cariño que sentía hacia ellos como si fueran sus propios amigos, sus propios familiares. Cuando se desprende de ellos es como si hubiera perdido a sus padres. El dolor que implica esa separación de un hijo de ver morir a sus padres, él lo experimentó cuando tuvo que separarse abruptamente, de una manera violenta, de sus amigos de Tesalónica, de la iglesia que allí fundaba en Tesalónica. Con ese amor tan tremendo y a sabiendas de que tenían que corregir áreas de su vida práctica que no coincidían con sus creencias, el apóstol insistía en esa santidad que ellos tenían que tener para ser irreprensible ante la venida de Cristo Jesús. Lo contrario es que por debilidades, que por no coincidir en algunas partes la práctica con las creencias, no lo iba a querer, no, todo lo contrario, hermano. Aunque tenían amor y fe, termina la parte del miércoles, y estaban firmes en el Señor, más tarde es evidente que ellos todavía tenían que crecer bastante. O sea, la visita de Timoteo fue una felicidad para el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando regresó Timoteo y le trajo estas buenas noticias, hubo como un alivio, ay, sabroso, ¿verdad? Mis amigos están firmes en la fe, aun cuando le falta. Por eso los extraño, porque son parte, ¿verdad?, de este trabajo del cual, con la ayuda del Espíritu, estamos llevando adelante. Oraciones renovadas de Pablo, 3:11 al 13. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Fíjate cómo termina. Comenzaba con una oración la lección, termina con una oración. Comenzamos en el versículo 13, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, esa oración. Y terminamos el estudio de esta lección con una oración también. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire cómo termina: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El propósito era verlos salvos cuando Cristo apareciera en gloria. Eso era su gran propósito.
y luchaba por eso, y se esmeraba por eso. Que sus creencias y su conducta fueran paralelos, fueran uno solo, teoría con práctica. No, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Una cosa es la creencia, otra cosa es la práctica. No, él quería verlos irreprensibles, como dice la parte final, en santidad, afirmados los corazones delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo. Creí en la segunda venida de Cristo y quería presentar esa ofrenda. Aquí está el fruto del trabajo de un hombre dirigido por el Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica, irreprensible, sin mancha, sin pecado, lista a ascender con Cristo a las mansiones celestiales. La segunda venida de Jesús es un estímulo poderoso para el crecimiento espiritual. Cada acto de abuso o de opresión será llevado ante la justicia. Cada acto de amor o de bondad será reconocido y recompensado. Esto significa que cada acto, por pequeño que sea, tiene significado. Atención, pero de igual importancia para Pablo, y el énfasis de esta lección, es que la segunda venida será, oiga esto, es que la segunda venida de Cristo será una gloriosa reunión de familiares y amigos que durará para siempre por lo que Cristo ha hecho. Tremenda esta afirmación. Las relaciones cristianas no tienen fecha de vencimiento. Durarán eternamente. Qué hermoso, hermano. Repito, día jueves 9 de agosto. Pero de igual importancia para Pablo, y el énfasis de esta lección, es que la segunda venida será ¿qué? Una gloriosa reunión más que de hermanos, ¿de qué? De familiares y amigos. Una gran familia, diría yo. Cuando Pablo se separa de los tesalonicenses y dice que el verbo da a entender que es como cuando un hijo se separa de unos padres porque la muerte los arrebató, los padres murieron. Esa separación abrupta, terrible, del dolor que produce que se le mueren los padres a uno, se separan de uno por la muerte. Eso lo sintió Pablo cuando se separó de la iglesia de Tesalónica. Entonces, más que amigos, trasciende la palabra amistad, es como si fueran familia de él. Entonces, el Pablo quiere verlos a ellos irreprensibles, afirmados en amor, en ese regreso triunfal de Cristo Jesús. O sea, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Es la venida. Esa venida implica la búsqueda de familia, seres humanos que se han entrelazado como una familia. Ya se trascendió el plano sanguíneo y se pasa al plano espiritual. O sea, una familia espiritual, una familia que se ama, que se quiere, trasciende el término de hermano, trasciende el término de feligrés. Entonces la segunda venida de Cristo, como dice aquí, ¿verdad? Es una reunión de familiares y amigos, respetamos el término amigo, ¿ya? Que durará para siempre, por lo que Cristo ha hecho. Y por eso dice, las relaciones cristianas no tienen fecha de vencimiento, pero nosotros aquí en esta tierra, por el maldito demonio, por ese ser miserable, lo admitimos en nuestra cabeza y se vive en el conflicto, disputa, rabia. No nos soportamos los unos a los otros muchas veces dentro de una congregación y queremos ir al cielo y estamos allí para ir al cielo y no logramos compactarnos, no logramos amarnos. Si Cristo viniese hoy realmente, mi hermano, mi feligrés, en términos, vamos a decirlo así, que comunes hoy en día, pero después de estudiar esta lección, mi amigo, mi familia, si viniese Jesús, realmente es mi amigo, mi hermano que está allí en la iglesia. Lo siento como mi familia. Cristo viene a buscar familia. Amigos, pero de corazón, bueno, profundamente amigos. Esos son nuestros hermanos que nos van a acompañar para ascender a recibir a Cristo en gloria. Yo soy eso para ellos. Ellos son eso para mí. Hermano, esta es la iglesia primitiva. No basta leer. Esto es un espejo donde tú y yo tenemos que vernos. ¿Cómo estamos frente a esta realidad? Que os améis los unos a los otros. No es nuevo, eso ya Cristo lo dijo.
Aquí está la práctica. Este hombre no puede soportar más el hecho de no verlo. Y no le importó qué hace solo allí en Atenas. No, vaya, tráigame noticias. No importa, yo quedaré solo aquí. Pero yo quiero saber de mis amigos, de mi familia. 3 semanas nomás de contacto y tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Un año, 3 meses, 10 meses, 4 años. Conviviendo con esa familia. Y no terminamos de ser familia. Para muchos, no todos. Porque hay algunos que se están creciendo en esta experiencia. Las relaciones cristianas no tienen fecha de vencimiento. Si somos cristianos, nunca nos separaremos como familia, como hermanos. Porque no somos cristianos, es que nos separamos. Es que estamos predispuestos. Es que pensamos mal contra nuestro hermano. Qué triste, ¿verdad? No debiera ser así. En 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13, después de la llegada de Timoteo, ¿qué cosa incluye Pablo en sus oraciones en favor de los tesalonicenses? El Señor os haga crecer en amor, dice Pablo, unos para con otros y para con todos. Parece que la oración final de un culto de oración, esto de 1 Tesalonicenses 3, 11 al 13, Pablo desea volver a Tesalónica para resolver las deficiencias de la fe de la iglesia. Pero aún así, no pudiera volver. Pero aún si no pudiera volver, suplica a Dios que motive a los tesalonicenses a crecer en fe y en amor, no solo por cada uno de ellos, sino también por sus vecinos y por las personas con las que se relacionan. Este amor será un componente de sus caracteres cuando regrese Jesús. Y finalmente dice, ¿verdad? Cuando dice ahí la palabra, el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Como dice la lección aquí, ¿verdad? El comentario de Pablo en el versículo 13 es algo desconcertante, que Jesús vendrá con todos sus santos. A uno le llama la atención santo, pero los santos no son los seres humanos, pero ¿cómo va a venir con seres humanos? La palabra santo se aplica normalmente a los seres humanos, pero por otro lado, los textos que hablan de la segunda venida en el Nuevo Testamento describen a Jesús acompañado por ángeles en vez de seres humanos. Así, ¿quiénes son esos santos? La solución es reconocer que en el versículo 13 Pablo adoptó el lenguaje de Zacarías 14:5, que habla algo parecido, y lo aplicó a la segunda venida de Jesús. Los santos del Antiguo Testamento se entiende mejor como ángeles. Deuteronomio 32:2, Gálatas 3:19. El Nuevo Testamento da a la palabra santo otro significado. Son seres humanos cuya justicia es la de Jesús. Y en 1 Tesalonicenses 3:13, sin embargo, Pablo vuelve a la definición de la palabra santo que hay en el Antiguo Testamento. Seres angélicos en la presencia de Dios. Como tales, ellos acompañarán a Jesús, el Dios hombre, cuando regrese a la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que llegar a una experiencia, como dice el título de la lección, ¿verdad? Amigos para siempre. Así veía el apóstol Pablo a quienes eran miembros de la iglesia de Tesalónica. Amigos para siempre. Así tenemos que ver a nuestros hermanos que están allí en la iglesia. Dice en la parte final el viernes, dice, el amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Mire eso. Muy fácil leerlo. El yo no lucha para ser reconocido. No ama a otros porque ellos lo aman a él y le agradan. O porque aprecian sus méritos. Por eso que lo amo, porque aprecian mis méritos. Sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Eso que tienen ese corazón. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidos o falseados, no se ofende, imagínense, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, sin embargo, lleno de esperanza, y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Esto es el amor de Dios en nosotros, con nosotros. Hermano,
familia, diríamos ahora, ¿verdad? Con más contundencia. Esta lección, ¿verdad?, es tremenda. La relación que deberíamos establecer siempre tiene que estar centrada en la segunda venida de Cristo. Los predicadores de hoy en día, y por eso el nombre de adventista, creemos en la segunda venida de Cristo. Eso implica que nuestra relación humana, entre seres humanos en la iglesia, redimidos por la sangre de Jesús, y los que no han sido redimidos, tiene que ser una relación escatológica que apunta al fin. Tiene que estar centrada en el fin. Tiene que estar centrada en que tenemos que estar preparados, en que tenemos que tener el corazón afirmado, tenemos que ser irreprensibles, las creencias tienen que estar trabajando al unísono con la práctica del Evangelio. No podemos, cuando esto se está acabando, cambiar el mensaje, quitar la segunda venida de Cristo. Probablemente que no se quita, porque hasta la parábola de San Mateo del siervo aquel que dice mi Señor tarda en venir, no descarta que el Señor va a venir. Pero una cosa es creer que va a venir y otra cosa es cómo estamos viviendo ante la venida de Cristo Jesús. El apóstol unía eso perfectamente. Estaba consciente que Cristo iba a regresar por segunda vez. Y a sus hermanos, a su familia que dejaba en Tesalónica, a esos amigos que dejaban en Tesalónica, les colocaba ese deseo grande de que estuvieran listos, de que fueran irreprensibles, en santidad, porque él quería gloriarse cuando viniese Jesús, verlos a ellos sentados con Cristo Jesús, verlos a ellos salvos. Eso justificaría, eso validaría que su esfuerzo no fue en vano. Por eso la gran tensión que él sentía, no soportaba, ¿verdad?, que no tuviese noticia de estos hermanos de allá en Tesalónica, y mandó a Timoteo porque sabía que estaban pasando por tribulación, porque sabía que existía un demonio que podía hacerlos caer, y que lamentablemente si fuese así, su trabajo hubiera sido en vano. Veía en ellos que la razón de vida que ellos como apóstoles tenían era que esa iglesia estuviera viva, aun cuando les faltaba, y tenían que seguir creciendo, ¿verdad? Especialmente en esa área de poner en una sola línea, ¿verdad?, teoría con práctica, creencia con conducta. Aun cuando tenían que aprender, en los capítulos que vienen lo vamos a ver, el apóstol los amaba entrañablemente y sabía que el conflicto es entre Cristo y Satanás, y por eso apuntaba, terminaba esa oración, ¿verdad? Mi deseo es, y rogamos todos los días, gracias a Dios que están bien, gracias a Dios que van para adelante, pero yo los quiero, mire, he querido estar con ustedes, pero no he podido una y otra vez, pero me gozo por su fe, por su amor, como me recuerdan con cariño, nosotros también los recordamos grandemente, pero tranquilo, adelante, hemos sido puestos para pasar por tribulación, ¿verdad? Adelante, hermano, ustedes son la iglesia de Dios, ustedes también están pasando por lo mismo que pasó a la iglesia de Judea. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos inmersos en este mensaje, todo esto es porque vamos a la gloriosa venida de Cristo Jesús. Mensaje que nos giren en relación con esto, mensaje que la conducta se obvie, y hablemos de familia, hablemos de salud, hablemos de santuario, hablemos de una cantidad de temas por allí, ¿verdad?, que no implique, que no lleve implícito la santidad, que no lleve implícito el morir al pecado, que no lleve implícito la purificación. Hermano, estamos perdiendo el tiempo. Termino con esto, miren, en Zacarías 12, 13, 14, léanlo. Acabo de terminar 2 semanas de conferencia preparándonos para repoblar el cielo. Quedaron vacantes en el cielo. La tercera parte de los ángeles, dice Elena White, fueron expulsados del cielo. La tercera parte. Y quedó esa vacante de la tercera parte de los ángeles. Dios se ha propuesto que esa tercera parte que quedó vacía por los ángeles que fueron expulsados sea llena por nosotros, sea ocupada por nosotros. Y en el propósito que Dios quería para con Israel, si Israel hubiera aceptado a Jesús como el Mesías sufriente, en Zacarías 13, 8, 9, Dios quería que ese remanente que quedase fuera purificado, limpiado, como se purifica el oro y la plata, para tener acceso a ese reino de los cielos, que en términos de hoy en día, escatológico, para poder repoblar el cielo, para ocupar esas vacantes que los ángeles caídos dejaron. Usted y yo estamos llamados a ocupar esa vacante, dice el Espíritu de Profecía. Y Zacarías lo deja ver, de que va a salir un remanente, ¿verdad? Elena White complementa cuando dice ese remanente va a ocupar esa tercera parte que fue dejada vacía en el cielo, pero tiene que ser purificada. El énfasis que quiero decir es que tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada. Malaquías
3 también lo dice. Dios está preparando un pueblo. Somos oro y plata en sus manos, dice Malaquías 3. Y Dios se va a sentar para afinar, para limpiar. Entonces, si el mensaje nos gira en base a esto, hermano, podemos ser muy educados, podemos cumplir muchas normas y nuestras reglas, pero si no tenemos el amor, esa sensibilidad, esa muerte diaria al pecado, esa vida de santidad sin la cual nadie verá a Dios, si el pecado no ha sido extirpado de nuestras vidas, aunque ruja la naturaleza humana, el deseo de pecar, pero no permitimos porque el Espíritu nos da fuerza para resistir. Si esa experiencia de que se llama santificación todos los días no está en nosotros, cada día muero, dice el apóstol Pablo, bueno, podemos estar en el puesto, la responsabilidad que sea, podemos ser evangelistas, podemos ser presidentes de asociación, de unión, de lo que sea, hermano, director de departamento, maestro de escuela sabática, un hermano normal, si no estamos muriendo todos los días al pecado para que reine Cristo Jesús en nuestras vidas, el sellamiento vendrá y seremos apartados, terminaremos del lado de la bestia, adorando un sistema mundial, político, religioso, ¿verdad?, con Estados Unidos, el Vaticano y todas las potencias que se van a unir alrededor del sistema, y nos quedarán las ganas de algún día haber entrado en el reino de los cielos. Y como la Virgen es fatua, buscaremos entrar a última hora, pero Dios dirá, no os conozco. Mateo 7, 21, 22. Hice milagros, prediqué, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Que esa no sea tu experiencia, que esa no sea mi experiencia. Cristo viene pronto, hermano, no lo dude. El Señor viene pronto. Ya Tesalónica, Pablo, su deseo era ver estos muchachos, esta gente firmes ante la segunda venida de Cristo. Y un adelantico aquí, ¿verdad? Fue tanto esto, tan tremendo, que ellos pensaban que estando Pablo allí vivo, Cristo iba a venir. Que en 2 Tesalonicenses entonces le aclara, tiene que pasar esto, esto y esto y esto. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Ya nosotros vemos lo que en 2 Tesalonicenses se advertía que tenía que ocurrir. Nosotros sí estamos a punto de ver al Señor Jesucristo regresar por segunda vez a esta tierra. Hermano, que Dios nos bendiga, que Dios no nos guarde. Mira la costumbre, hermano, uno siempre dice, mi amigo, mi familia, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y nos capacite para transmitir este mensaje y para vivir la vida de Cristo Jesús.